Vivo en Londres y los padres de mi vecino de al lado se mudaron de la India al Reino Unido en los años 60. Después de jubilarse, adquirieron la costumbre de regresar allí todos los años para visitar a familiares y amigos, y en última instancia pasaban aproximadamente la mitad de su tiempo viajando por la India y la mitad de su tiempo aquí en Londres. Un año invitaron a mi familia para conocer la India. En ese momento yo tenía 15 años y pensaba que era un príncipe de rock vikingo porque tenía el pelo largo y rubio y leía libros de filosofía. El padre de mi vecino había planeado estas vacaciones como si fuera una campaña militar. Cuando llegamos, nos entregó a cada uno, incluidos mi hermano y mi hermana de 11 años, una carpeta marrón que contenía nuestro itinerario, folletos de hoteles, tablas de conversión de dinero, horarios de trenes, 4 fotos de carné de nosotros mismos para formularios, etc., y una lista de nombres bajo el encabezado Personas útiles. Si antes me sentía como un príncipe de rock vikingo, ahora me sentía como James Bond. Aparte del hecho de que me confundían a menudo con una niña por mi pelo largo, la experiencia fue increíble. Hasta que ocurrió lo que voy a contar. Llegamos a este enorme hotel en medio de la jungla. Honestamente, estaba en medio de la absoluta nada. El pueblo más cercano estaba a 3 horas en coche por un camino de tierra. Justo antes de atardecer, mientras estábamos en medio de la jungla por este camino llegando, sacó el folleto del hotel. Cuando el hotel empieza a estar en nuestro campo de visión, se puede ver que solo hay una luz encendida a unos 5 pisos de altura. Cuando nos detuvimos en el camino, vemos a un grupo de hombres agrupados alrededor de un gran fuego. Uno de ellos se pone de pie y comienza a gritar algo, pero el tipo que está a su lado lo silencia con una palmada en la nuca. Uno del grupo se acerca y le indica a nuestro conductor que baje la ventanilla. Imagina a Alfred Hitchcock como un narcotraficante indio y tendrás una idea bastante clara del hombre que estaba hablando con nuestro conductor. Se asoma a la parte de atrás, nos ve y esgrime una sonrisa siniestra de oreja a oreja. En un inglés entrecortado nos da la bienvenida al hotel, echa un vistazo a nuestras reservas y nos conduce al vestíbulo. Aquí es cuando la cosa empieza a ir mal. El lugar estaba desierto. Era como si quienquiera que estuviera allí se hubiera ido de aquel lugar a toda prisa. La entrada estaba sucia, con todo tipo de objetos por el suelo y había sillas volcadas en el vestíbulo. El hombre indio que nos recibió, que apodamos cariñosamente Hitchcock, nos dice que nuestras habitaciones no están listas. Ten en mente que son las 9 de la noche, y nos ofrece comida mientras esperamos. El comedor es enorme, vacío, y nuestro pedido lo toma un niño de no más de 9 años, que desaparece rápidamente cerrando las puertas detrás de él. Escuchamos el motor de una motocicleta afuera, y 1 hora más tarde aparece algo que se parece vagamente a nuestro pedido, en una variedad de vajillas que no coinciden. En este punto, todos estábamos bastante nerviosos, y todos comenzaron a hacer bromas tontas para aliviar la tensión. Solo estuvimos allí una noche. Todo había sido pagado por adelantado y éramos un grupo grande, 11 en total, con 2 personas que hablaban hindi y konkani, así que estábamos bastante seguros de que podíamos lidiar con cualquier rareza. Hitchcock entra y nos lleva a nuestras habitaciones. Todas las habitaciones estaban completamente vacías, excepto por las camas y las mesitas de noche. Se podía ver cómo había cables expuestos que sobresalían de las paredes donde se esperaría un televisor o un teléfono, y había parches rectangulares descoloridos sobre el papel tapiz de la pared, sugiriendo que ahí antes había cuadros. La única decoración de mi habitación era un espeluznante caballito de metal que estaba sentado en una de las mesitas de noche. Compartí habitación con mi hermano pequeño, y yo insistí en quedarme con la cama más cercana a la puerta, por si algo pasaba. Hitchcock permaneció en nuestra puerta por un rato, sonriendo, mostrando sus dientes marrones y mirándonos con ojos de violador. Le cierro la puerta y buscamos si tiene cerrojo, pero no hay nada, así que lo dejamos estar, y nos quedamos charlando como hermanos hasta que nos quedamos dormidos. Me desperté en medio de la noche para escuchar la puerta de mi habitación cerrarse. La puerta está apenas a medio metro de mi cabeza. En ese momento no me sentí valiente. En la oscuridad sentí que el miedo se apoderaba de todo mi cuerpo y me encogí debajo de las mantas sintiendo cómo mi corazón cada vez latía más deprisa. En un momento dado, me armé de valor y me levanté sigiloso a la puerta. Estaba medio abierta, así que decidí bloquear la puerta con objetos como las mesitas de noche y las maletas mientras mi hermano seguía durmiendo.
Cuando estoy llevando mi maleta me di cuenta que está abierta y recordaba perfectamente haberla cerrado antes de irme a la cama. Empecé a mirar por dentro, pero no faltaba nada. Estaba la cámara, la billetera, la ropa, la carpeta marrón de documentos. Todo estaba intacto. Me convenzo de que ha sido una falsa alarma y me vuelvo a la cama. Llega la mañana y todos queremos salir de allí cuanto antes. El padre de mi vecino comienza a quejarse a Hitchcock de un montón de cosas y consigue que nos devuelvan la mitad del dinero que habíamos pagado. Salimos del hotel y mi hermana señala los restos carbonizados de una de las camas del hotel en lo que quedaba de hoguera. Cuanto menos inquietante. Resulta que nuestro chofer, que tenía habitación también en el hotel, había decidido dormir en el autobús porque, según sus propias palabras, no se fiaba de esa gente. Nos contó que al parecer hubo gente yendo y viniendo toda la noche. Se despertó y vio a un tipo con la nariz contra la ventana del autobús mirándolo fijamente. El conductor golpeó la ventana y el tipo salió corriendo hacia la jungla como si fuera Mowgli. Le dimos al conductor una gran propina adicional. Recuerdo la imagen de Hitchcock diciéndonos adiós con la mano mientras salíamos de allí con el autobús. Nos vamos por fin, las rarezas habían acabado. Pero cuando llevábamos aproximadamente 1 hora de viaje, decido echar un vistazo a nuestro itinerario, así que saco mi carpeta marrón. Mi corazón da un vuelco instantáneamente. Una de mis fotos de carnet ya no estaba, faltaba un rectángulo cortado con tijeras. Empiezo preguntando a mis hermanos y luego a mis padres si lo habían cogido, pero nada. Empieza a darme vueltas la cabeza y recuerdo todo lo que había pasado la noche anterior. Les explico lo que había pasado a mis padres y a los demás adultos. Y hay un extraño momento de silencio mientras todos se miran. Resulta que todos escucharon a alguien afuera de su puerto en algún momento durante la noche, pero cerraron las puertas con cerrojo. Nuestra habitación no tenía ningún cerrojo, y empiezo a pensar que Hitchcock nos metió en esa habitación a propósito. El conductor insiste en que debemos regresar al hotel y exigir nuestro dinero. Damos la vuelta y ponemos rumbo al hotel de nuevo. Cuando llegamos al hotel, las puertas estaban cerradas con un gran candado y Hitchcock y sus compinches habían desaparecido. La guinda de esta historia era el caballo. El caballito de metal que estaba sentado en mi mesita de noche estaba colocado en el escalón frente a las puertas principales. Recuerdo las caras de preocupación de los adultos. Sin decir nada, pero diciéndolo todo, nos metimos de nuevo en el autobús y nos fuimos, sin volver a hablar del tema. Decidí llevarme el caballito de metal conmigo para nunca olvidar ese viaje. Cuando era más joven, hace unos 10 años, me dedicaba a la observación de aves. Tenía alrededor de 12 años y solo era un niño al que le gustaba acercarse sigilosamente a los pájaros, tomar fotografías y buscarlos en los libros. Decidí iniciar este pasatiempo haciendo una lista con imágenes que había impreso de la biblioteca de aves nativas de mi región. Todos los fines de semana deambulaba por el vecindario en busca de nuevas aves. Con algunos estanques y un gran arroyo en el área, encontré bastantes en mis primeras semanas. Sin embargo, había un pájaro que había elegido como mi especie de ballena blanca, debido a su rareza en la zona, el buitre negro. Tenemos toneladas de buitres pavo en mi área, son los más comunes, pero en cambio buitres negros apenas se ven. Es un poco difícil notar la diferencia si están volando demasiado alto. Lo mejor para determinar de qué buitre se trata es ver la cantidad de gris y blanco en una de sus alas. Si te acercas aún más, eventualmente puedes distinguir la cabeza roja tan característica de los buitres pavo, como lo hacía a menudo y me decepcionaba. Un fin de semana de otoño decidí pasarlo buscando por todas partes el buitre negro. Decidí colarme en un área vallada donde nunca había buscado. Trepé por encima de la verja de alambre y empecé a buscar. Por lo general, lo mejor para encontrar pájaros carroñeros es en una carretera, por los animales atropellados que pueda haber, y resultó que había una pequeña curva de 2 carriles que reflejaba el arroyo cercano, justo a través del follaje. Así que atravesé una especie de minibosque y me dirigí en esa dirección. Por mucho que me entristeciera ver un venado muerto o una zarigüeya, era algo común en estas carreteras, ya que ambos lados estaban abiertos, con árboles y maleza.
Hay tanta densidad de árboles y vegetación que hay algunas partes del camino que casi se convierten en una especie de túnel debido a las hojas que se entrelazan arriba. Es increíblemente fácil para un ciervo u otro animal saltar frente a un coche en la oscuridad. Ese día no tuve mucha suerte. Había algunos cuervos junto a una ardilla muerta y vi algunos patos nadando en el arroyo a mi lado, pero poco más. Empezó a hacerse tarde, pero el sol todavía estaba alto, y a pesar de los peligros de caminar por un camino forestal en la oscuridad, estaba decidido a permanecer allí el mayor tiempo posible. Decidí que llegaría a un pequeño parque al final del camino y luego regresaría. Pasé por debajo de un pequeño túnel de hojas, salí por el otro lado y sonreí al ver la forma familiar de un gran pájaro en el cielo, dando vueltas. Tenía la forma y el tamaño adecuados para ser un buitre negro, pero desde tanta distancia era imposible comprobar el gris de sus plumas, ya que además había muy poca luz. Me quedé siguiéndolo mientras descendía lentamente. Después de unos 10 minutos, aterrizó, y con cuidado me deslicé hacia adelante, evitando con cautela cualquier cosa que pudiera alertar al ave de mi presencia. Me hundí en el suelo y me di cuenta de que el pájaro había aterrizado en un pequeño claro en el otro extremo del parque. Era un pequeño claro, ligeramente inclinado cuesta abajo, con un parking de coches en la parte superior. Había estado allí antes, ya que era un lugar divertido para que los niños rodaran cuesta abajo debido a lo empinado que era. Me acerqué desde abajo, lleno de emoción, cuando escuché varios graznidos y chillidos de otras aves. Los buitres negros son más agresivos que los buitres pavos, y esperaba verlos pelear. Llegué al borde del claro y saqué mis prismáticos. Me di cuenta de dos cosas al mismo tiempo. Primero, me pareció extraño que estuvieran en el medio del parque, en lugar de estar más cerca de la carretera, donde uno supondría que encontrarían animales atropellados. Aunque pensé que los animales podrían morir en cualquier lugar, incluso en medio de un parque. Sin embargo, en segundo lugar, noté un olor horrible. El olor era bastante ligero, pero tengo un olfato muy sensible y olía claramente a un olor fuerte y cobrizo, como cuando sacas carne picada podrida de una bolsa. Había olido animales atropellados antes, y en el calor del día olían mal, pero nada como esto. Cuando puse mis prismáticos en mis ojos, esperaba ver un cadáver de venado y pájaros peleando, y en 1.000.000 de años pensé que vería lo que vi. Los pájaros estaban allí, y recuerdo la leve punzada de emoción que todavía tenía, reconociendo la cabeza orgullosa de un buitre negro, antes de que la imagen de él sentado en el pecho de una mujer desnuda me chupara la vida. Estaba congelado y no podía apartar la mirada. Se me hizo un nudo en la garganta por las ganas de vomitar. Sorprendentemente, los pájaros habían hecho poco en su cuerpo. Tenía lo que creo que eran cortes, pero la mayor parte de ella estaba intacta. Sus ojos, labios y sus genitales estaban rojos y destrozados. La imagen de aquella mujer no la podré olvidar. Puedo verla con claridad incluso ahora. Estaba tan pálida, casi azul en algunos lugares, con cabello rubio y arrugado. Me senté allí, durante quién sabe cuánto tiempo, mientras el sol se hundía detrás de los árboles. Esta era una época antes de que todo el mundo tuviera teléfonos móviles, y tuve una gran caminata de regreso a casa. Ahora me di cuenta de que estaba en estado de shock, y solo podía moverme por el miedo a que quienquiera que había hecho a esa mujer me lo pudiera hacer a mí. Me obligué a caminar lentamente hacia atrás entre los árboles, sin apartar los ojos del cuerpo. Tenía tanto miedo de que alguien estuviera detrás de mí que no quería darme la vuelta. Estaba anocheciendo y de repente se hizo la luz. Luces altas desde lo alto de la colina, pero solo un par de luces. Escuché el chirrido de las llantas cuando el coche salió y lo escuché girar a la izquierda y alejarse calle abajo en la dirección opuesta a la que me dirigía. Esa fue la gota que colmó el vaso y corrí todo el camino de regreso a casa. Atravesé al menos 1 milla de maleza y aunque llevaba botas y vaqueros gruesos, mis brazos estaban desnudos y tenía arañazos que estaban sangrando. Me detuve a mitad de camino entre la maleza junto a mi casa y me di cuenta de que me había meado encima. Me arrastré entre los patios traseros de la gente para llegar a casa, evitando todos los coches que pasaban. El miedo no terminó por completo allí, ya que estuve solo en casa hasta pasada la medianoche, mientras mi madre acababa su turno en un restaurante cercano. Es una estupidez y lo lamento hasta el día de hoy, pero no llamé a la policía inmediatamente ni se lo dije a mi madre.
Tenía un miedo absurdo de que si lo hacía, mi madre se enfadaría conmigo y nunca más me permitirían salir. Cerré todas las puertas, lo verifiqué 2 veces, me di una ducha rápida y me encerré en mi habitación. Me había quedado dormido cuando mi madre llegó a casa. Se lo dije por la mañana e inmediatamente hicimos la llamada a la policía juntos, pero para entonces el cuerpo ya había sido encontrado. Me tomaron declaración, pero nunca más supe sobre el tema y desde ese momento dejé de observar aves. Hice todo lo posible para encontrar algún artículo o alguna noticia en algún lugar sobre esto, pero no pude encontrar nada. Probablemente no ayude que no pueda recordar la fecha exacta. Nunca he compartido esta historia con nadie fuera de mi propia familia, y creo que me viene bien escribirlo. Durante muchos años pasé mis veranos trabajando en una importante ciudad del sur de Estados Unidos, con una tasa de criminalidad moderadamente alta y algunos conflictos raciales graves. Mientras tanto, viví en Nueva York y vivo allí hasta el día de hoy. No tengo demasiado miedo de caminar por algunas de las áreas más infames de la ciudad por la noche, pero creo que es importante respetar la ciudad en la que estás. Y sabía que esta ciudad sureña era un poco más peligrosa para caminar sola, especialmente como una mujer joven y pequeña. Honestamente, en la ciudad sureña en la que veraneaba, por lo general, ni siquiera caminaba sola a casa después del trabajo, a pesar de que solo era una caminata de 10 minutos. Parecía una tontería pedirle a alguien que me llevara cuando era una caminata corta a través de una ciudad hermosa, pero ya que trabajaba hasta las 10 de la noche o más tarde, no me sentía segura. Ni siquiera es la cautela que se siente cuando pasas por un barrio de mala muerte, sino que es un sentimiento totalmente diferente y mucho más profundo. Por eso evitaba estar sola después del anochecer a toda costa. Pero como sucede a menudo, hacemos pequeños compromisos. Era medianoche y la única otra persona en la oficina trabajando conmigo en el turno de noche se quería quedar un par de horas más para seguir trabajando un poco más y adelantar trabajo. Me preguntó si quería que me llevara a casa, pero sabía que eso significaría cerrar todo el edificio, conducir hasta mi casa, luego conducir de vuelta y luego desarmar el sistema de seguridad nuevamente, etc. Y simplemente no quería molestarle. Así que dije, no, estaré bien, solo vivo unas manzanas de distancia, y me fui. Caminé con la cabeza en alto, mis pasos seguros, mis oídos abiertos, tal y como hago siempre. Era una noche preciosa, y me permití disfrutarla y relajarme un poco, y disfruté de la sinfonía de los diversos insectos que salían de noche. Era una noche húmeda, y no vi a ninguna persona, pero podía escuchar el suave murmullo de la vida nocturna desde la calle principal, que era la calle paralela. Cuando iba por la tercera manzana vi a otra persona, era un hombre. Mi ansiedad empezó a aumentar, e instantáneamente intenté calmarme pensando que no había ninguna razón por la que sentirse intranquila. Pero algo sobre este hombre específico me aterrorizó. No podría decirte qué. Tendría 20 y tantos años y cabello largo y desgreñado. Cuando la luz de la luna se reflejó en él pude ver que era rubio. Todo en él me pareció una especie de anomalía. Parecía un surfista, no un acosador. De hecho se le veía muy atractivo, y sin embargo apenas podía soportar mirarlo, porque mirarlo me llenaba de miedo y aprensión. Sé que nunca se puede decir esto, pero realmente me llamó la atención cuánto este tipo no se parecía al tipo de persona que normalmente me aterrorizaría, y sin embargo, cómo de aterrorizada me sentía, por razones que no podía articular. No había nada objetivamente aterrador en él, y sin embargo sentí ese pavor enfermizo mientras nos acercábamos lentamente. No era solo que estuviera solo por la noche, no sabía lo que era, pero sabía que me asustaba. Caminaba hacia mí y yo tenía que caminar hacia él para llegar a casa. Enseguida estábamos en la misma manzana. Me obligué a pasar por delante de él y dejarlo atrás por fin, pero cuando estábamos a unos 10 metros de distancia, me detuve. No sé por qué realmente, casi sentí que no podía obligarme a acercarme más. Esto es ridículo, pensé para mis adentros, e incluso comencé a sonrojarme en la oscuridad de la noche de verano, avergonzada por mi comportamiento. Pero para tranquilizarme, crucé la calle sintiéndome tonta, y luego él cruzó también.
No te acerques a mí, dije en voz alta. Simplemente salió de mí. Me sorprendí a mí mismo al decirlo, ya que era exactamente lo que sentía. No tengas miedo, me dijo, después de un momento, aunque dejó de caminar hacia mí. No tengo miedo, le dije. Simplemente no te quiero cerca de mí. Nos quedamos allí por un momento en un callejón sin salida, mirándonos el uno al otro. Por favor, dijo. Me acaban de atracar, me han robado mi cartera y mi teléfono, no tengo dinero y necesito llamar a alguien para que me vengan a buscar. Hay una gasolinera a una manzana de distancia, en esa avenida de allí. Señalé a la derecha de nosotros. Allí tienen teléfono. No soy de aquí y he bebido demasiado y no quiero perderme, me dijo. Me sorprendí con todas las banderas rojas que noté. A pesar de decir que estaba borracho, su discurso era claro y sobrio. Decía no ser de allí, pero su acento sonaba muy local. El hecho de que yo fui la primera en hablar, cuando, si él era el que necesitaba ayuda, uno pensaría que él hablaría primero. Y la rareza de que alguien salga solo en una ciudad que no conoce en lugar de ir con amigos. Sé que no es imposible, pero todo parecía raro y en conjunto me hizo desconfiar. ¿Me acompañarías a la gasolinera?, me dijo él. No, le dije. Debes girar a la derecha y caminar hasta llegar a la siguiente intersección, y estarás en una calle muy transitada con una gasolinera a tu izquierda. Por favor, ayúdame, dijo. No voy a hacerte daño, solo necesito ayuda. Empezó a caminar de nuevo hacia mí, lento, como cuando te acercas a un gato. En serio, ¿qué te pasa? Solo necesito ayuda. Pensé en mi navaja automática que uso en mi trabajo, pero estaba enterrada en algún lugar de mi bolso. Mis dedos temblaban, pero no quería distraerme, así que no lo busqué a tientas. Ya te lo he dicho, le dije alzando la voz. No te acerques a mí. Di un paso atrás y él dio otro paso adelante. No te voy a hacer daño, dijo. Comencé a cruzar la calle vacía nuevamente, caminando hacia atrás al principio solo para mantener mis ojos en él, y dije, voy a gritar. Hay un policía que está estacionado en una bicicleta a 4 bloques de distancia. Está allí todas las noches y él me escuchará gritar. Estará aquí en segundos. Y él me dijo, ¿estás segura de lo que dices? Sentí la clara y escalofriante pregunta retumbar dentro de mí. Me quedé allí, al otro lado de la calle, con cuidado de no quitarle los ojos de encima, pero él no se movió. Así que empecé a caminar alejándome de él. Lo miré por encima del hombro después de unos pocos pasos y él todavía estaba allí, observándome sin moverse. Caminé unos pasos más y volví a mirarlo por encima del hombro. Todavía estaba parado allí. Cogí ritmo y fui un poco más lejos. Miré hacia atrás y él se había ido. Tenía que haberse movido muy rápido para desaparecer, mucho más rápido de lo que se había movido antes cuando caminaba hacia mí. No paraba de preguntarme, ¿a dónde podría haber ido, moviéndose tan rápido sin que yo mirara? No pensé que podría haber cruzado la calle y logrado esconderse en algún lugar, al menos no sin que yo lo escuchara. Miré hacia la acera frente a mí. Esa acera estaba bordeada de árboles y arbustos. Había enormes jardines, todo tipo de patios y cosas por el estilo. Casi no había farolas, así que podría estar en cualquier lugar. Pensé en doblar por una calle lateral y dirigirme a la calle principal donde estaban todos los bares y restaurantes, pero lo vi demasiado lejos, así que seguí caminando recto. Traté de decirme a mí misma que me calmara. Era simplemente alguien que caminaba solo, como yo, nada más. Incluso me las arreglé para sentir algo de culpa por no haber hecho nada más para ayudarlo. Me gusta pensar que soy una buena persona y me molestaba haber sido tan grosera con alguien que realmente podría haber necesitado ayuda. Pero al mismo tiempo me veía incapaz de relajarme. Quería correr, pero me parecía una mala idea. Tal vez sea una estupidez, pero de alguna manera sentí que una persecución nunca comienza realmente hasta que comienzas a correr. Así que seguí caminando rápido. Miraba todo el rato hacia atrás, pero no veía más que oscuridad. Finalmente llegué al bloque donde el policía en bicicleta siempre estaba esperando detrás de unos árboles. Con esa arboleda a la vista eché a correr. Corrí llena de pánico, más deprisa de lo que pensaba que podía correr. El policía me escuchó correr hacia él antes de que realmente me viera. ¿Está bien, señorita?, preguntó cuando me acerqué a él, sentado a horcajadas sobre su bicicleta mirándome. Sí, respondí, sintiéndome tonta inmediatamente. Estoy bien, lo siento, solo me he asustado. Sonreí a modo de disculpa y comencé a burlarme de mí misma, como solemos hacer cuando nos sentimos estúpidos, pero el policía ya estaba mirando detrás de mí por encima del hombro. «Señor», gritó el policía en voz alta, saliendo finalmente de las sombras para que pudiera ser visto completamente. «¿Puedo ayudarle en algo?» «No, gracias», escuché decir una voz.
Me di la vuelta y allí estaba el hombre, tal vez a 15 metros de distancia de mí, solo mirando. Solo podía pensar que me había seguido después de todo, escabulléndose en las sombras, que caminaba cuando yo caminaba y eventualmente corría cuando yo corría para mantener el ritmo. ¿Lo conoces?, preguntó el policía. No, dije en voz baja. Me dijo que le habían atracado y que quería que yo lo ayudara, pero tuve miedo. Esperé a que el hombre se acercara, le dijera al policía que lo habían atracado, que necesitaba un teléfono, para demostrar que no mentía, pero no dijo nada. Saludó, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el otro lado. No miró hacia atrás. Esperé con el policía y lo vimos caminar durante varios minutos, y luego le pedí al policía que me acompañara a mi casa a una manzana de distancia. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, el policía me preguntó si estaba bien o si quería hacer una declaración formal, pero realmente no podía pensar en nada que hubiera hecho aquel hombre para hacer una declaración a la policía, así que le dije que no. Le agradecí por ayudarme a llegar a casa sana y salva. Entré y me fui a la cama, todavía muerta de miedo. No fue hasta que ya estaba acostada, sofocada en la habitación sin aire acondicionado porque tenía demasiado miedo de abrir las ventanas, que me encontré preguntándome, ¿y si no hubiera corrido? Él no se habría visto forzado a correr, y no lo habría visto la agente de policía. ¿Habría permanecido escondido, observándome, siguiéndome hasta mi casa, acechando entre los propios arbustos mientras subía las escaleras hasta el porche de mi casa? Y si es así, ¿entonces qué?